Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Estamos iniciando el webinar de hoy con el tema beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca, evidencia médica actualizada. Antes de iniciar, importante compartir con ustedes unas cortas indicaciones que nos van a servir para que la conferencia sea aún más exitosa. Por favor, tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas y consultas al speaker, las mismas que serán respondidas finalizada la conferencia. Le doy la bienvenida al moderador de la noche, el doctor Bolívar Sáenz. Doctor Sáenz, si nos ayuda, por favor, prendiendo su cámara y su micrófono. Muy buenas noches con todos. Realmente es un gusto y un honor estar presentes aquí con ustedes en una noche más de ciencia. Ha sido súper interesante esta forma de compartir conocimientos de varias áreas de varias áreas del servicio de cardiología y poder ver que la asistencia ha sido bastante perseverante durante todos estos meses en las diferentes subespecialidades que tenemos en cardiología. Y no podía faltar más el área de insuficiencia cardíaca, que tiene muchos temas muy interesantes y apasionantes de los cuales se puede hablar. Voy a comenzar presentando a nuestro expositor, es el doctor Marlon Aguirre. Él es un compañero muy querido, muy amigo. Doctor Aguirre es médico especialista en cardiología, es un médico subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica. Él lo hizo en el Instituto Nacional Ignacio Chávez de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene también una especialidad un masterado en la ecocardiografía transesofágica de la Universidad Menéndez Pelayo de la Ciudad de Madrid, España. Actualmente es jefe del servicio de cardiología del Hospital Metropolitano. Es un miembro activo del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y entonces el tema que nos va a exponer el doctor Aguirre es un tema muy importante para la insuficiencia cardíaca, y es en respecto a los beta bloqueadores, evidencia actual, evidencia científica acerca de este tratamiento en los beta bloqueadores. Yo voy a pedir que nos den un poquito, unos 2 minutitos, porque el doctor Aguirre tuvo un pequeño inconveniente con respecto a su presentación y nos estamos conectando durante unos 2 minutos. Apenas esté el presente, que no va a ser más que solo para la conexión de su computadora, pues procedemos con la charla. Creo que ya estamos con nuestro expositor, entonces le doy paso al doctor Aguirre y le deseo mucha suerte, y a ustedes que aprovechen mucho esta exposición. Doctor Aguirre, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tuve un pequeño inconveniente en mi conexión, pero estamos ya listos. No sé si me ven. Sí, doctor. Perfecto. Sí, perfecto. Continúe, por favor. ¿Podemos continuar, Bolívar? Sí, doctor. Se ve perfecto. Continúe, por favor. Si puedes continuar, Dar.
Está todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor dirigirme como siempre a ustedes y agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación y como no a la industria farmacéutica, quienes nos apoyan semana tras semana para estar en contacto con ustedes y tratar de compartir unos minutos de temas importantes en la cardiología. En este caso, vamos a tratar los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, evidencia médica actual. Pienso que todo el auditorio, todos los médicos que estamos presentes en esto, manejamos beta bloqueantes muy bien, conocemos de estos medicamentos y conocemos de los beneficios que estos nos dan en la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo un poco ameno y les presentaré un par de casos interesantes en los cuales nos va a permitir conocer un poquito más de la utilidad de estos fármacos en determinados escenarios de la vida real. Siempre manifestando que no tengo conflicto de intereses para dar esta presentación y esta será mi temática en los próximos 20 o 25 minutos que tengo previsto para darla. Entonces, podemos comentar que la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización en pacientes mayores de 65 años en todo el mundo. En los Estados Unidos, que es la literatura que tenemos de referencia, así como la europea, se diagnostican aproximadamente 500,000 casos nuevos cada año, y de los cuales en el mundo entero se describe que unos 23 millones de personas padecen esta patología, este síndrome clínico. Reconociendo que la mortalidad al año es de aproximadamente entre un 25 a un 46% y que a los 5 años uno de cada 2 pacientes prácticamente va a fallecer. El género masculino es el predominantemente más afectado en la insuficiencia cardíaca. Recordemos brevemente, todos ya conocemos la clasificación de acuerdo al Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Americana de Cardiología, en donde describen 4 estadios, el A, B y C. El A, recordemos que no, los pacientes no tienen cardiopatía estructural, pero tienen factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. En el B ya existe una cardiopatía estructural, pero los pacientes se encuentran asintomáticos, y en el estadio C y D, estos pacientes prácticamente tienen una cardiopatía estructural crónica avanzada, y en el estadio C los pacientes se pueden encontrar en clase funcional 1, 2 o 3 de la New York Heart Association, y en el estadio D los pacientes se encuentran con insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento médico, y estos son tributarios incluso de entrar a un plan de trasplante cardíaco o de ser tributarios de dispositivos de asistencia ventricular. Recordemos asimismo que la insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca en 3 estadios, es decir, pacientes con fracción de expulsión preservada cuando su fracción de expulsión es mayor al 50%, determinado por estudios de imagen como es la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca o los estudios de medicina nuclear por radioisótopos. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, son aquellos que tienen una fracción de expulsión menor del 40%, determinados por estudios de imagen. Igualmente, la resonancia magnética, recordamos que es el gol estándar en la determinación de la función contractil. Sin embargo, la ecocardiografía tridimensional se puede equiparar con la resonancia magnética cardíaca. Y un tercer estadio, que es los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión de rango medio, que van de 40 a 49% de fracción de expulsión. Sin embargo, la Sociedad Americana de Cardiología propuso su escala o su clasificación de acuerdo a la fracción de expulsión. Fracción de expulsión reducida menor del 40% o fracción de expulsión preservada mayor al 41%.
recordando que aquellos pacientes que se encuentran entre un 41 y 49% se describe a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión borderline. Así la clasifico. En lo personal me adapto mucho más a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y de Falla Cardíaca, en el cual cataloga sus tres grupos, recordando que estos pacientes con fracción de expulsión de rango medio o intermedio, como se lo quiera llamar, estos pacientes son un grupo interesante en los cuales nos ha permitido estudiar sus características clínicas, su fisiopatología, el tratamiento, incluso el tratamiento, porque hay literatura que dice que estos pacientes deben de ser tratados como si fuera una fracción de expulsión preservada y otro grupo como si fuera pacientes con fracción de expulsión reducida. En fin, se necesitan aún más estudios para determinar la complejidad de estos casos. Entonces, el rol del tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca nos trae tanto beneficios clínicos como beneficios secundarios o tributarios de los fármacos. En este caso, en los primeros, los beneficios clínicos, la reducción de la mortalidad, la mejoría de la capacidad funcional y por ende la prevención, la descompensación de la falla cardíaca y la mejoría de la calidad de vida son beneficios clínicos propios de un tratamiento médico en conjunto, es decir, todos estos medicamentos, los IECAs, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, los beta bloqueantes, los receptores de los mineralocorticoides como la espironolactona o la eplerenona, así como la ivabradina o los ARNIs, o tratamientos intervencionistas como el implante de cardio, resincronizadores y desfibriladores implantables automáticos, han generado estos beneficios clínicos. Y no solo estos, sino también beneficios subrogados, es decir, beneficios secundarios como son el incrementar la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, disminuir el tamaño de la aurícula izquierda, el incremento de la contractilidad miocárdica y la disminución de los péptidos natriuréticos. Todo esto se va a traducir en algo que se denomina remodelado miocárdico reverso, lo cual va a producir igualmente una reducción en la mortalidad de aquel paciente que logramos el remodelado inverso. Pero los beta bloqueadores, enfocándonos en los beta bloqueadores, son medicamentos que han probado su efectividad, su seguridad y sus beneficios en la reducción de la mortalidad de los pacientes, indistintamente si son pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, su etiología es isquémica o no lo es. Entonces, asimismo también tenemos que saber de que no es lo mismo aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal como que aquellos que están con fibrilación auricular. Por lo tanto, vamos a ver adelante cómo se diferencia el uno con el otro. Y es así que les quiero presentar este estudio que fue publicado en el 2018 por Cleland, en el cual observaron un poco más de 4,000 pacientes, determinaron pacientes con en ritmo sinusal y pacientes en fibrilación auricular, obviamente todos en falla cardíaca de distinta etiología. Y se observó que el uso de los beta bloqueantes versus el placebo generaba una mejoría en el aumento o en la recuperación de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo con respecto al placebo. Principalmente pacientes que se encontraban en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Esto se traducía en una mejoría o en una disminución de la mortalidad en aquellos pacientes que recibían beta bloqueadores que iban desde un casi 7% hasta un 3.2%, y en ellos se incluía los pacientes con fracción de expulsión de rango intermedio. No así aquellos pacientes que tenían fracción de expulsión preservada y que se utilizaron beta bloqueadores. En ellos no hubo prácticamente mejoría en la función sistólica. Obviamente ellos tenían una fracción de expulsión normal y su mortalidad, por el contrario, más bien tendía a aumentar. En el caso de los pacientes con fibrilación auricular y cuya etiología de la insuficiencia cardíaca era cualquiera, el uso de los beta bloqueadores
tuvo un beneficio sobre todo en aquellos pacientes con fracción de expulsión reducida y también tuvo un beneficio en aquellos con fracción de expulsión de rango intermedio. Sin embargo, la mortalidad se vio beneficiada principalmente en aquellos pacientes o exclusivamente en aquellos con fracción de expulsión reducida. En aquellos con fracción de eyección preservada prácticamente no tuvo beneficios. Entonces, en conclusión, este estudio dijo que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que se encontraban en ritmo sinusal con fracción de expulsión menor del 40%, los beta bloqueadores tenían una función importante en la reducción de la morbilidad y de la mortalidad. En aquellos pacientes con fracción de expulsión de rango intermedio pueden ser beneficiosos, pueden tener una ayuda, pero no necesariamente van a ser peligrosos. Los beneficios, como se vieron en aquellos pacientes con fracción de expulsión reducida, no fueron de la misma forma en aquellos con fracción de eyección mayor del 50% y peor aún si estos pacientes se encontraban en fibrilación auricular. Sin embargo, ellos hacen hincapié que aún así necesitan mayor cantidad de estudios aleatorizados, doble ciego, para confirmar estos hallazgos. Entonces, nos preguntamos, el aumento de la contractilidad miocárdica, es un parámetro objetivo para decir, estamos muy bien con nuestro paciente, es decir, le estamos yendo a reducir la mortalidad a nuestro paciente en falla cardíaca. Pues no, yo considero que el remodelado miocárdico reverso, ya lo dijo el estudio PROOF, va a asociarse con una reducción en la mortalidad. Y al hablar de esto, de remodelado miocárdico reverso, estoy hablando de todos estos parámetros, es decir, disminución del tamaño de las cavidades cardíacas, disminución de las presiones de llenado, aumento de la contractilidad miocárdica, aumento de la fracción de expulsión, disminución de la insuficiencia mitral, disminución de los péptidos natriuréticos. Todos estos en conjunto se van a asociar con un remodelado miocárdico reverso. Entonces, los beta bloqueadores tienen un papel fundamental en la insuficiencia cardíaca, recordando que esta entidad clínica compleja activa dos sistemas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema neurohormonal. Entonces, ahí es donde los beta bloqueadores van a actuar, es decir, bloqueando toda la hiperactividad adrenérgica. Ya lo hemos visto en estudios que han sido ampliamente estudiados, publicados, reafirmados en el siglo pasado, se publicaron estos y los vamos a describir más tarde. Entonces, les voy a presentar un caso clínico en el cual, para tratar de ir ejemplificando lo que estamos hablando. Entonces, tenemos un paciente masculino de 61 años de edad que tiene un antecedente de obesidad, un índice de masa corporal de 39 kilogramos por metro cuadrado, síndrome de apnea obstructiva del sueño, 15 años de evolución tratado con CPAP, estrés laboral, tabaquismo pasivo, dislipidemia, hiperuricemia, proceso infeccioso respiratorio, 4 semanas previas al ingreso. Cuando lo conocimos fue en mayo del año pasado. Entonces, este paciente inició su historia cardiovascular a finales del 2018 cuando acudió con un médico por disnea de grandes esfuerzos y que en aquella época le diagnosticaron una hipertensión grado 1, sin embargo no le recomendaron un tratamiento farmacológico. 24 horas antes de su ingreso, el paciente presentó disnea progresiva y que incluso estuvo en reposo, en octopnea, en anasarca, y por esa razón decidió acudir a nuestro hospital. Lo recibimos con tendencia a la hipotensión arterial, con desaturación por pulsioximetría y requiriendo oxígeno por mascarilla. Sus ruidos cardíacos eran rítmicos, un cuarto ruido constante, hipofonéticos, y los campos pulmonares presentaban crépitos vivasales. En la química, lo que nos llamaba la atención es, fíjense, este ProBNP de 10.293
picogramos por mililitro, es decir, francamente anormal, elevado, asociado a unas troponinas ligeramente elevadas. Su radiografía de tórax nos mostraba una cardiomegalia importante con un índice cardiotorácico de 0.7 y signos de congestión y prácticamente de edema agudo de pulmón. Su electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca que está alrededor de 90-95 latidos por minuto, con un eje eléctrico desviado a la izquierda, con un intervalo PR prolongado, documentándose un bloqueo AV de primer grado y con signos de un bloqueo de rama izquierda completo. Impresionantemente, este bloqueo superaba los 180 milisegundos en la inscripción de los complejos QRS. Entonces, se le practicó un ecocardiograma, el cual mostraba una disfunción ventricular severa del 23% y su strain miocárdico global es realmente muy anormal, de menos 5%. Un trastorno generalizado de la contractilidad, así como una disfunción diastólica de grado moderado con un patrón pseudo normalizado con una relación EE de 21 puntos y una dilatación severa de la aurícula izquierda de 47 mililitros por metro cuadrado. Disfunción sistólica del ventrículo derecho y una presión de la pulmonar que consideramos estuvo subestimada por la disfunción sistólica del ventrículo derecho. Este paciente se le llevó a una coronariografía que no mostró lesiones obstructivas y también una resonancia magnética donde se observó un territorio importante de fibrosis, sobre todo en la región anteroseptal, más o menos con un patrón no isquémico. Por lo tanto, se consideró a este paciente en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida del 23% de etiología no isquémica. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué tratamiento o el tratamiento beta bloqueante va a mejorar a nuestro paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida? Evidentemente que sí. Y así lo dicen los estudios. Es decir, en la columna de la izquierda tenemos una descripción de varios estudios en los cuales se ha estudiado los beta bloqueadores, pero nos vamos a enfocar en estos 4 que los conocemos y los hemos leído muy bien. Y es así que en el estudio MERIF Heart Failure, en donde se utilizó el succinato metoprolol en casi 4,000 pacientes con cardiopatía isquémica, se observó una disminución a un seguimiento de 18 meses de una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 34%. Asimismo, en el estudio Copérnicos con el uso del carvedilol versus el placebo en 2.289 pacientes, se pudo observar una reducción del riesgo relativo del 38% versus al placebo. Y el CIVIS 2 sobre todo, porque recordemos que el CIVIS 1 tuvo una reducción de la mortalidad de un 20%, pero estadísticamente no fue significativa. Pero en cambio el CIVIS 2 y el CIVIS 3 sí lo hubo una reducción estadísticamente significativa, en el cual en el CIVIS 2 se utilizó el bisoprolol en 2.647 pacientes versus el placebo, en el cual se observó una reducción de un 32% de mortalidad. Asimismo, en el estudio senior, en el cual se estudiaron pacientes mayores de 70 años y quienes en su gran mayoría tenían fracciones de expulsión preservada. Se utilizó el nebivolol y se observó asimismo una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad. Por lo tanto, el uso de los beta bloqueantes en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, el beta bloqueador es un medicamento, es un pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Pero recordemos que las guías y los estudios nos dicen que nosotros debemos de alcanzar las metas óptimas, es decir, las dosis topes
para darle el mejor beneficio a nuestros pacientes y en la reducción de la mortalidad. Y es así que en este estudio se observó que aquellos pacientes que tenían el 100% alcanzaban la dosis óptima, se veía una disminución del porcentaje acumulado de muerte, en el caso tanto de beta bloqueadores como del uso de IECAS. Y no se diga en el caso del uso de ambos fármacos. Al alcanzar dosis óptimas recomendadas por los estudios, podemos decir que tenemos asegurado que el porcentaje acumulado de mortalidad va a ser mucho menor que en aquellos pacientes en los cuales no se alcanza una dosis adecuada. Sin embargo, esto me recuerda que en nuestro medio, y creo que en todo el mundo, y así lo dice esta gráfica, no todos los países alcanzan dosis óptimas y eso países de primer mundo. Entonces nosotros, creo yo, no estamos exentos, no alcanzamos dosis óptimas de acuerdo a los estudios y a lo que nos recomiendan las guías. Sin embargo, debemos de recordar que los medicamentos nos permiten, lastimosamente cambié de computador, no aparece una nueva gráfica que puse, pero recordemos que en el caso del metoprolol tenemos que alcanzar hasta 200 miligramos, en el caso del carvedilol hasta 50 miligramos y en el caso del bisoprolol hasta 10 miligramos en el día. Asimismo, los beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca nos permiten, aquellos pacientes con fracción de expulsión, conforme van reduciendo su fracción de expulsión, van aumentando su hazard ratio. Es decir, nuestro paciente que tenía una fracción de expulsión que estaba alrededor del 23% tiene un hazard ratio de 1.7, 1.8, es decir, esto le condena a desarrollar problemas de mortalidad por cualquier causa, más que un paciente que obviamente tiene una fracción de expulsión en rango normal. Recordemos que nuestro pacientito tuvo una fracción de expulsión del 23% en un inicio. Entonces, en conclusión, este estudio dice que aquellos pacientes con fracción de expulsión menor del 70%, los beta bloqueadores mejoran la morbilidad y la mortalidad. Esto ya lo comentamos hace un momento. Entonces, para resumir nuestro caso clínico, puedo comentarles que el año pasado nuestro paciente en una prueba de caminata de 6 minutos alcanzaba 486 metros, pero unos meses después nuestro paciente mejoró su capacidad funcional y alcanzó 630 metros en la prueba de caminata de 6 minutos. Se encontraba cuando lo conocimos en clase funcional 4 y actualmente se encuentra en clase funcional 1. Se encuentra en un programa de rehabilitación cardíaca y el tratamiento está en base de bisoprolol 2.5 cada 12 horas, eplerenona, sacubitril, valsartán y dosis bajas y por razones necesarias de furosemida. Asimismo, sus péptidos natriuréticos progresivamente fueron reduciéndose y actualmente casi se acerca a la normalidad. Y su fracción de expulsión de 23% en la actualidad está alrededor del 33% y su volumen de la aurícula izquierda también fue progresivamente disminuyendo. El llenado ventricular también es súper importante porque sus presiones de llenado han disminuido, es decir, recordemos que tenía una relación E de casi 18 a 21 puntos, actualmente tiene una relación E de 14 que nos daría una presión de aurícula izquierda de aproximadamente 17-18 milímetros de mercurio. Y su patrón de llenado cambió de ser un patrón de morfología pseudo normalizada a un patrón de relajación de llenado retardada. Pasamos a nuestro segundo caso clínico. Esta es una señora de 48 años cuando yo la conocí en el 2012. Venía con un diagnóstico ya a los 10 años antes de miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica y de hipertensión arterial aproximadamente cuando ya tenía 41 años de edad. Ella venía tomando tratamiento con valsartán 160 miligramos diarios y bisoprolol 5 miligramos en el día. Se le practicó un monitoreo ambulatorio de presión arterial en el cual nos demostraba que estaba bien controlada la presión, aunque tenía un patrón no diper.
y se le practicó asimismo un holter en el cual se reportó salvas de taquicardia supraventricular y ventricular aisladas, así como un predominio de la actividad simpática. Su electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con un eje a 30 grados aproximadamente, pero se ve signos de hipertrofia ventricular izquierda y con este trastorno generalizado de la repolarización ventricular en precordiales, así como estos signos de lesión subendocárdica en derivaciones inferiores. Entonces, esto es característico sobre todo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. La paciente se perdió de la consulta desde el 2012 al 2017, que es cuando retornó, vamos a ir a mi consultorio y desde ahí la hemos seguido viendo hasta la actualidad. En este momento la paciente ya tiene 56 años de edad. En el 2016 se le realizó un holter en donde se observó esta salva única de taquicardia ventricular de 140 latidos por minuto que se autolimitó. En aquella época un colega le recomendó colocarse un cardiodesfibrilador y la paciente no lo aceptó. Acudió con otro colega por disnea de grandes esfuerzos y con buen criterio se le realizó un ProBNP, el cual mostraba realmente muy elevado, ¿no es cierto? Y la paciente se encontraba en clase funcional 1, clase funcional 2. Sin embargo, pensando que el sacubitril valsartán iba a hacer un efecto beneficioso en ella, por el contrario, generó un colapso circulatorio, lo tuvo que suspender y este fue el motivo por el cual reacudió a mi consulta médica. Nosotros volvimos a tomar el valsartán y el bisoprolol asociado a hidroclorotiazida para el control de la hipertensión arterial y le recomendamos una imagen de resonancia magnética cardíaca, así como una angiotomografía coronaria. Sin embargo, la paciente aún no se lo ha podido practicar por problemas de claustrofobia. En el 2018 se le practicó un nuevo ProBNP que veíamos que seguía elevado, ¿no? Y se determinó también dislipidemia, en la cual fue tratada y controlada con ezetimibe, rosuvastatina y su control de la hipertensión se mantiene igual. La paciente, entonces este es su ecocardiograma, vamos a verlo, se ve francamente esta hipertrofia del septum interventricular que prácticamente llega a 22 milímetros de grosor y su función sistólica es más que normal, es decir, mayor al 70%. Su llenado ventricular izquierdo es completamente anormal, en el cual se observa un patrón pseudo normalizado con una relación EE de 15 puntos. Por lo tanto, se concluyó en una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica no obstructiva. Su fracción de expulsión es normal por tridimensional. Existe una dilatación de la aurícula izquierda de grado moderado y una disfunción diastólica igualmente de grado moderado con aumento de la presión aumento de llenado en aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo. Una hipertensión arterial pulmonar leve. ¿Por qué hago hincapié en todos estos hallazgos? En paciente con disnea, con péptidos natriuréticos elevados, con hallazgos ecocardiográficos característicos. ¿Por qué? Porque estos son hallazgos que cumplen el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología en el diagnóstico de los pacientes con con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Es decir, en el primer paso, pacientes con disnea, con cuadros clínicos de falla cardíaca, asociado a un electrocardiograma francamente patológico, hallazgos ecocardiográficos de cardiopatía estructural. En este punto, nosotros ya hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Entonces, el tratamiento beta bloqueador entra en estos pacientes, es considerado una herramienta para los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada. Bueno, yo les voy
a presentar este estudio que se publicó en el 2018 por Shen, en el cual es un meta-análisis que a partir de un poco más de 4.000 estudios buscados en las bases de datos como Cochrane, MedLife o PubMed, se determinó un poco más de 4.000 estudios, pero de los cuales solamente 27 cumplieron los criterios. Aquí se incluyeron un poco más de 18.000 pacientes y todos ellos se los estudió con una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, es decir, de acuerdo al criterio de la Sociedad Americana de Cardiología, fracción de expulsión mayor al 40%. ¿Y qué estudiaron? Puntos primarios, es decir, mortalidad por cualquier causa, y el punto secundario, mortalidad por causa cardiovascular, en el cual se observó que los pacientes que recibían beta bloqueadores iban a favor del tratamiento médico en estos pacientes con falla cardíaca, no así aquellos pacientes que recibieron IECAS o bloqueadores de los receptores de la angiotensina o incluso bloqueadores de los receptores del mineral los corticoides como la espironolactona. Por lo tanto, este estudio concluyó que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada determinada con más del 40%, los beta bloqueadores reducen la mortalidad por cualquier causa en un 22% y la mortalidad cardiovascular en un 25% respectivamente. Sin embargo, hago hincapié que asimismo describen que en el futuro se requieren de más estudios aleatorizados, randomizados, para confirmar de que los beta bloqueadores son efectivos y seguros en estos pacientes. Para concluir, yo puedo decir que puedo sugerir estos mensajes para llevar a casa. El uso de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida está ampliamente demostrado que mejora los beneficios clínicos y los beneficios secundarios, es decir, todos aquellos que se van a relacionar con un remodelado ventricular reverso. Los beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada muestran beneficios clínicos y existe seguridad al administrarlos. Sin embargo, se requieren de mayor número de estudios aleatorizados doble ciego para confirmar estos hallazgos. El diagnóstico y clasificación de la insuficiencia cardíaca es fundamental para iniciar con determinada terapéutica. Sin embargo, los beta bloqueadores muestran ser efectivos en todas las modalidades del espectro clínico de la insuficiencia cardíaca. Al alcanzar las metas recomendadas por los estudios clínicos, me refiero a las dosis de los beta bloqueadores y de todos los fármacos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, es fundamental para dar mayor beneficio a los pacientes y los beta bloqueadores no pueden ser la excepción. Y yo con esta imagen bonita del puente en la ciudad de Valle de Caracas, les anticipo mi gratitud por su atención y estoy atento para cualquier pregunta o comentario que deseen hacerlo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las preguntas del público, doctor Aguirre. Aquí hay una pregunta que dice, me parece muy interesante, dice, buenas noches, en caso de que no se tenga disponibilidad de un bloqueador de receptores de angiotensina y el paciente tampoco tolera los IECAS, ¿cree que podría reemplazar temporalmente por un beta bloqueador en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Bueno, el conjunto del tratamiento, es decir, IECAS, beta bloqueadores, bloqueadores de los receptores de los mineralocorticoides, son los que va a dar el éxito en el tratamiento y en la disminución de la mortalidad de estos pacientes. Es preferible reducir las dosis
reducir las dosis en el caso de intolerancia, pero no, no darlos. Es decir, nosotros tenemos la obligación de administrar estos medicamentos, llámese IECAS o beta bloqueadores, pero no puede sustituir el uno al otro. Perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante. Dice, vimos varios estudios de varios diferentes tipos de beta bloqueadores, con algunas características diferentes de otras. Y dice, considerando la equipotencia de los beta bloqueadores y la cardioselectividad, ¿cuál de estos sería recomendado iniciar en insuficiencia cardíaca? O sea, yo recomendaría el beta bloqueador que más, que mejor lo maneje, ¿no? Nosotros disponemos de beta bloqueadores que tienen efectos tanto beta bloqueante como alfa bloqueante, como es el caso del bisoprolol. Pero aquí todos los beta bloqueadores han generado beneficios. En lo particular, y basándome en el estudio CIVIS, utilizo el bisoprolol específicamente. Si existe contraindicación como, qué sé yo, intolerancia, broncoespasmo, antecedentes de asma, en esos casos prefiero utilizar beta bloqueantes de última generación como el carvedilol o el bisoprolol o incluso el nebivolol, antes que fármacos beta bloqueantes antiguos como el atenolol, por ejemplo. Entonces, esa sería mi recomendación. Perfecto. Otra pregunta interesante acá dice, ¿está indicado el uso de beta bloqueadores en pacientes con disnea, me imagino, con insuficiencia cardíaca con clase funcional New York Heart Association 4? Es una Esta buena es la... pregunta. ¿Sí? El paciente que está en clase funcional 4 es un paciente prácticamente con síntomas en reposo, usualmente está congestivo, descompensado y refractario al tratamiento médico. En esos casos preferimos evitar los beta bloqueadores, primero descongestionarlo al paciente. Nuestro paciente del primer caso clínico, él llegó en clase funcional 4, entonces preferimos descongestionarlo y si aún así sigue congestivo, utilizamos inotrópicos para sacarlo de la falla cardíaca aguda o reagudizada. Entonces, ya luego que el paciente esté más estable, ya no esté congestivo, iniciamos una dosis, titulamos los beta bloqueantes desde una dosis baja hasta llegar a las dosis recomendadas por las guías o por los estudios. Veo que hubo mucha atención, ya nos van llegando más preguntas. Aquí una pregunta súper interesante. ¿Hasta cuándo considera seguro disminuir la frecuencia cardíaca con el beta bloqueador mientras se titula la dosis? Me parece interesante esa pregunta. Sí, ¿Qué súper opinas? interesante. Bueno, nosotros debemos de manejar frecuencias cardíacas que bordeen entre 60 a 70 latidos por minuto. No menos de eso porque puede ser contraproducente. En el caso de fibrilación auricular, las guías recomiendan entre 70 e incluso hasta 110 latidos por minuto en el paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Entonces, al bajarle mucho más la frecuencia cardíaca podemos tener efectos deleterios. Perfecto. A ver, aquí una pregunta también que me pareció bastante interesante, ¿no? Me imagino que respecto a la insuficiencia cardíaca sin síntomas, probablemente en el estadio A o B, pensando en el estadio A o B, saliéndonos un poquito del contexto del tratamiento con los beta bloqueadores, te preguntan, ¿cuándo o cuándo nosotros deberíamos hacer algún examen para detectar alguna alteración estructural en pacientes con insuficiencia o probable insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, tú nos pusiste un caso de un paciente que era hipertenso y ya presentó una alteración estructural en el ecocardiograma. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo comenzaríamos a hacer estos exámenes? O sea, en cuanto al paciente, hay un algoritmo diagnóstico, ¿no es cierto? Y muy bonito, que nos facilitó la vida las guías europeas de insuficiencia cardíaca. Y este empieza con la clínica, es decir, pacientes con síntomas de disnea, de fatiga, y clínicamente tiene, por ejemplo,
aumento de la presión venosa central representada por ingurgitación yugular, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Entonces, si existen síntomas y signos clínicos de insuficiencia cardíaca, inmediatamente tenemos que hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Si estos salen anormales, obviamente seguir al siguiente paso, hacer una dosificación de péptidos natriuréticos y o un ecocardiograma. No todos los laboratorios ni todos los hospitales tienen péptidos natriuréticos, pero sí puede encontrar ecocardiografía. Entonces puede ir directamente al ecocardiograma que nos va a permitir ver la función ventricular y no solo eso, sino determinar incluso la etiología de la insuficiencia cardíaca. Si los dos, el ecocardiograma y los péptidos natriuréticos, son anormales, prácticamente se confirma la insuficiencia cardíaca. Pero si los dos salen negativos, es decir, salen normales, la posibilidad de sus síntomas, es decir, su disnea, probablemente sea de otro origen, es decir, pulmonar o respiratorio. Entonces, no debemos de demorarnos en hacer un diagnóstico temprano del paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí hay otra cuestión, otra pregunta interesante que habla sobre la dosificación de los beta bloqueadores. ¿Existe una dosis mínima? ¿Basta con poner una dosis inicial de un beta bloqueador o tenemos que intentar llegar a las dosis máximas posibles de los beta bloqueadores? No, la idea, y como todos los medicamentos, tenemos que llegar a las dosis máximas, ¿no? Recordando que el bisoprolol tenemos hasta 10 miligramos, el carbilol hasta 50 y el metoprolol hasta 200 miligramos. Entonces, la idea es llevar a las dosis máximas, pero como mostré en una transparencia, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial, no se llega a esas dosis tope, sea porque el paciente no lo tolera o por cuestiones, no sé, extramédicas que no se pueda utilizar estos fármacos. Pero sí debemos de procurar, primero, utilizarlos prontamente y segundo, optimizar las dosis. Y complemento con una pregunta que te dicen aquí. ¿Cuánto tiempo yo debo usar el beta bloqueador? ¿1 año, 2 años, de forma indefinida? ¿Cuánto tiempo se tiene que usar esto en la insuficiencia cardíaca? Yo creo que es una muy buena pregunta. Antes pensábamos que debemos de utilizarlo indefinidamente. Sin embargo, vemos que los estudios nos muestran que la fracción de expulsión es importante saberla. Los pacientes que ya llegan a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, se puede utilizar, pero todavía dicen los estudios que se necesita más información para corroborar que estos medicamentos son efectivos y mejoran la mortalidad en los pacientes con fracción de expulsión preservada. Entonces, el paciente de fracción de expulsión reducida va a subir a fracción de expulsión intermedia y probablemente en algún momento llegue a fracción preservada. Entonces, ¿cuándo tenemos que suspenderlo? Creo que nunca. Considero que nunca. Sí. Esa es la respuesta que creo que es importante. Hay que hubo mucho interés en la charla. Que hay otra pregunta o una acotación o te ponen un pequeño caso clínico, me parece interesantísimo. Dice, ¿qué se puede hacer con pacientes con insuficiencia cardíaca que a pesar de manejar, en este caso dice bisoprolol 5 miligramos una vez al día, dice furosemida, enalapril, anticoagulante, sí, mantiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y dice que llega a emergencia con una taquicardia ventricular? Y yo voy a modificar un poco la respuesta en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca y demuestran, por ejemplo, taquicardias ventriculares o arritmias muy graves? En este caso, ¿qué se debe hacer? ¿Se lo debe suspender a iniciar amiodarona, dar prioridad a los tratamientos como, por ejemplo, el CDI? ¿Mantenemos el beta bloqueador? ¿Qué te parece? Sí, súper interesante esa pregunta. A ver, los beta bloqueadores tienen una cualidad, y no solo cualidad, sino beneficio de ser unos fármacos estabilizadores de membrana y reducen el riesgo de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular
principalmente en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, estos fármacos no se los puede, vamos a decir, eliminar aun cuando este paciente haya tenido una taquicardia ventricular. Ahora bien, depende de la etiología, ¿no es cierto? Porque si es un paciente coronario, es un paciente isquémico, que ya se lo revascularizó o que está fuera de tratamiento de revascularización y está haciendo estas arritmias malignas, el beneficio es de un cardiodesfibrilador, ¿no es cierto? Pero no por ponerle un cardiodesfibrilador dejamos de utilizar el beta bloqueador. Debemos de continuar utilizando el carvedilol y entre más dosis óptimas, muchísimo mejor. Así que esa sería la recomendación. Ahora, este paciente llega a emergencia, obviamente tenemos que darle una cardioversión eléctrica porque llega con una taquicardia ventricular y vamos a evitar a que termine en una fibrilación ventricular y en una parada cardíaca. Entonces, definitivo, chocarlo y continuar con su tratamiento beta bloqueador. Bueno, creo que hemos tenido un espacio bastante amplio de preguntas. Yo estoy muy contento porque cuando una charla está llena de preguntas es porque ha generado mucha expectativa. El tema fue, creo que bastante amplio y muchas felicitaciones para tu charla. Y yo me uno al grupo de las felicitaciones del doctor Aguirre. Creo que ha sido una charla bastante clara, con casos bastante pedagógica y eso es digno de felicitar. Antes de concluir esta sesión, yo quería hacer una invitación muy especial. Ustedes saben que cada año nosotros celebramos el Día Mundial del Corazón. Y el Día Mundial del Corazón justamente es el día de mañana, el viernes 25 de mayo, de septiembre. Y obviamente siempre nosotros tenemos un eslogan y una de las características importantes para el cuidado del corazón ha sido siempre hacer la actividad física, Marlon. ¿Qué te parece? Y entonces es súper importante, ¿no? Entonces, yo quiero hacerles una invitación de una actividad un poquito diferente de lo que hemos hecho, porque en años pasados hemos hecho caminatas, maratones, y obviamente por la cuestión de la pandemia, hoy tenemos una limitación para hacer actividad física, porque también no nos podemos saltar del virus, pero vamos a tener una carrera virtual muy interesante. Entonces, vamos a invitarles a que hagamos actividad física de una forma segura. Y como tenemos en el slide, podemos inscribirnos para hacer esta caminata virtual el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27, desde tu lugar favorito, sin que tengas miedo del coronavirus. Apoyemos la actividad física, mejoremos la salud cardiovascular. Y ojo, doctor Aguirre, que en nuestro país la primera causa de muerte no es el coronavirus, sino que los infartos, ¿verdad? Enfermedad isquémica. La enfermedad cardiovascular, definitivo. Exactamente, entonces les queremos hacer una cordial invitación y esperemos que seamos un gran grupo, aunque sea de una forma muy segura, con sus familias, con sus amigos, de una forma correcta. Eso queremos poner énfasis a que podamos hacer esta linda carrera del corazón, que es una edición ya bastante especial. También quería hacer una invitación al Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que vamos a tener con la llamada, estoy en una conferencia. El Congreso, perdón, de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Esto es algo nuevo. Lo vamos a hacer de forma virtual, obviamente, por la situación de la pandemia, pero eso no significa que hayamos disminuido la capacidad, ni la agudeza, ni la importancia de los temas de eventos científicos que tenemos con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Tendremos temas interesantísimos con profesores internacionales de varios países, todos miembros de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y nuestro tema principal es la prevención. Sin prevención estamos perdidos. Recuerden que la prevención es la medicina más barata y es la medicina más eficaz. Entonces, quiero hacerles una invitación cordial, que se puedan inscribir. Ya estamos receptando, tenemos varios profesores nacionales, varios profesores internacionales, varios cursos interactivos, inclusive vamos a tener varios premios, específicamente fomentando la ciencia. Vamos a premiar, inclusive vamos a premiar la investigación en el Ecuador, y vamos a receptar inclusive pósters de forma virtual
Les recuerdo, las fechas de envío están hasta el 31 de octubre de este año, ya nos falta un mes. Aceptaremos hasta el 13 de noviembre y el póster y la fecha de envío del póster aceptado será hasta el 20 de noviembre. Todos estos pósters tendrán inclusive premios y tenemos muchas sorpresas al respecto. Entonces quiero hacerles una invitación de este evento virtual nuevo para todos nosotros, pero con la misma calidad que presenta la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Entonces, yo les agradezco muchísimo por la atención y muchísimas gracias por su amabilidad, por estar semana tras semana con los cursos virtuales que tenemos con la Sociedad de Cardiología. Que tengan una muy linda noche y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, doctor Aguirre. Chao, un gusto.